nosotros damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, experto en Derecho Internacional, es profesor de la Universidad de Cuenca, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Martínez, bienvenido. Esta situación de los Estados Unidos tiene que ver con la democracia en el mundo. No deja de ser, para bien o para mal, Estados Unidos un referente para todo el planeta, y lo que se dio a mediados de semana ha sido calificado como una vergüenza nacional por muchos portavoces importantes de ese país. Más allá de este reto que se ha dado a un país que se ha caracterizado justamente por la fortaleza de sus instituciones, hay también voces positivas que ven esto como una situación de haber tocado fondo con el gobierno de Trump y que puede servir quizá la situación para tener el efecto contrario, reforzar la democracia más antigua del mundo y para acercar las posiciones de demócratas y republicanos en ese país. ¿Cuál es su opinión y su lectura sobre los sucesos de esta semana? Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a las amigas y a los amigos que nos ven y escuchan a través de este prestigioso medio. Yo creo que hay que empezar diciendo las cosas como son, y creo que es uno de los días más oscuros en Estados Unidos y, por supuesto, uno de los temas más profundos de ataque a la democracia. Efectivamente, han habido dos oportunidades en las cuales el Capitolio, entre comillas, ha sido tomado. Han habido pequeños ataques, entradas de disidentes, etcétera, pero han habido dos momentos clave. El primero se dio precisamente durante el proceso de independencia y fue tomado por los ingleses, y el segundo, el que ha sido tomado, este asalto llamado al Capitolio por parte de los seguidores del señor Trump. Creo que ha habido una condena unánime de todos los sectores, no solamente a nivel nacional, en el caso de Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Los principales líderes mundiales se han pronunciado al respecto y obviamente han condenado, salvo un par de países que llaman poderosamente la atención que no lo han hecho. Por ejemplo, es el caso del vecino México, donde Andrés López Obrador, dada la relación en teoría cordial que ha tenido siempre con Trump, ha evitado pronunciarse y más bien ha señalado que desde la perspectiva de la política internacional que maneja México de no intervención en asuntos internos, prefería no pronunciarse. Pero si vamos ya al tema central que nos ocupa, es decir, el asalto, y sobre todo, no solamente es el hecho de que los seguidores de Trump hayan ingresado. Lo que es necesario comprender es dónde entraban y qué estaban impidiendo. Estaban impidiendo un proceso democrático. A diferencia de lo que sucede en otras latitudes, en otros países, en el caso de Estados Unidos existe un proceso democrático especial que todos lo conocemos. Lo primero, obviamente, es que no se tratan de elecciones, entre comillas, normales, donde la mayor parte, con mayor número de votos, gana un candidato, sino obviamente estamos hablando de colegios electorales donde se gana colegios electorales y después las dos cámaras, tanto la Cámara de Representantes y el Senado, tienen que ratificar. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo siempre ha sido un procedimiento, entre comillas, cual si fuese ya una mera formalidad esta aprobación. Llama poderosamente la atención que Trump hasta el final se haya negado. Muchos dicen que Trump nada más es un mal perdedor y que desde su posición privada de siempre un empresario ha sido difícil para él aceptar la derrota, pero yo creo que hay unos tintes autoritarios que van más allá y que deberíamos obviamente analizar y que no tiene que ver solamente con un episodio. Si hubiese sido solamente en el tema de las elecciones y de la derrota, claro, la lectura sería esa. Pero en el caso de Trump es un tema que ya se convirtió en sistemático. Antes de ir, doctor Martínez, a un análisis de Donald Trump, que ojalá podamos presentarla como una radiografía de qué es lo que ha sucedido en estos últimos años con el gobierno de Donald Trump. Vayamos a la situación actual o quedémonos allí. ¿Qué es lo que puede pasar en los Estados Unidos? Hay algunos congresistas que han hecho un llamado para que se aplique una enmienda 25 que terminaría de inmediato con el mandato de Trump a solamente 11 días de que culmine su periodo, y está también la amenaza del Congreso de los Estados Unidos de llevar
a Trump a un impeachment o un proceso de destitución, que dicho sea de paso, difícilmente alcanzaría a terminar, a llegar a una resolución antes de que venga ya la terminación del mandato de Trump el próximo 20 de enero. ¿Qué opina usted sobre estas alternativas y sobre qué pueda suceder? Bueno, las dos alternativas efectivamente se han puesto sobre la mesa, sobre todo la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, ha puesto de relevancia precisamente el hecho de, entre comillas, obligar al vicepresidente Pence que aplique la enmienda 25. ¿Qué es esta enmienda 25? Que es interesante saber. Es simplemente una enmienda que establece el orden de sucesión presidencial. ¿Cuándo se aplica? Se aplica en casos de cuando, por ejemplo, un presidente renuncia, muere, y sobre todo en lo que en teoría se utilizaría en este caso es porque se entendería que se encuentra temporalmente incapacitado. ¿Cómo se aplica? Se la tiene que aplicar el vicepresidente conjuntamente con el gabinete. Entiéndase, el gabinete, representantes de alto nivel del Ejecutivo. ¿Qué ha dicho el vicepresidente Pence? Él ha dicho que no piensa aplicarlo. Sí, ya lo ha dicho directamente que no piensa aplicarlo. Y obviamente Pelosi dice, si bien es cierto, si tú no quieres hacer eso, iniciaremos nosotros el proceso de impeachment, es decir, el juicio político, pero ahí hay dos problemas que es claro darse cuenta aquí, que son dos factores, tiempo y política. Tiempo porque obviamente un proceso para poder llevar adelante el impeachment en el supuesto en el cual todas las condiciones se prestarían, darían para que Pence sea presidente por aproximadamente 24 o 48 horas, porque obviamente existen unos tiempos que se tienen que cumplir. Entonces, esa es la perspectiva de tiempo. Y la perspectiva política es que, como sabemos, hay una mayoría por parte de los demócratas en la Cámara de Representantes, sí, en el Congreso, que podría obviamente pasar, pero necesitarían una mayoría calificada en el Senado, porque sabemos ahora que obviamente están casi empatados y la vicepresidenta, obviamente Kamala Harris sería la presidenta del Senado y ella podría obviamente tener un voto adicional, pero el problema, lo que ocurre aquí es que se necesitaría una mayoría calificada para el impeachment. Entonces, desde la perspectiva práctica, no llega a suceder eso. Es más, creo que vale la pena ver claramente lo que ha dicho ya el nuevo presidente, ya que entrará en funciones el 20 de enero, el señor Biden. Biden ha dicho que él prefiere que, entre comillas, el Congreso haga su trabajo y más bien busca una perspectiva, digo yo, mayor de conciliación. Y es así, en realidad, la lógica apunta que más allá del mal precedente que se dejaría al no sancionar las rabietas de Trump, que llegaron a este punto culminante, desprestigiando la democracia, incluso siendo causa para el fallecimiento de 4 ciudadanos norteamericanos, a Biden no le conviene iniciar su mandato con este conflicto vigente. Bueno, Biden lo que busca en teoría es que se inicie un nuevo proceso, y él ha llamado un proceso de reconciliación. Y en este proceso de reconciliación política, que lo podríamos llamar así, lo que buscará es siempre tender puentes. Y en tanto en cuanto tienda esos nuevos puentes, lo que se va a buscar precisamente es tratar de reconciliar al país. Situación que, dicho sea de paso, no es nada sencilla. Al contrario, yo creo que es bastante complejo y va a ser una tarea que le tomará, por supuesto, un tiempo a Biden, y creo que incluso no va a llegar a cumplirla en su totalidad, porque vamos a darnos cuenta que existe una parte del electorado, porque no hay cómo calificarla toda la parte del electorado republicano, una parte que se ha convertido ya en fanática y obviamente seguidora del señor Trump. Tengamos presente que Trump, obviamente en sus últimas declaraciones ha dicho, ha bajado un poco el tono, ¿no? Se ha moderado, al parecer, sobre todo por a pedido del Partido Republicano, precisamente, entre comillas, para no activar los procesos que hablábamos anteriormente, y ha bajado el tono, ha condenado los ataques, pero siempre deja una espina al final, y la espina que deja al final, Trump dice, esto recién empieza. Y obviamente cuando nos dice que esto recién empieza, al parecer es porque tiene obviamente las intenciones de presentarse para un nuevo periodo a futuro. Lo que
intentarían con estos procesos también, por otra parte, bloquear justamente estas aspiraciones de Trump a futuro. Pero en el análisis suyo de lo que ha sido la presidencia de Donald Trump, es importante partir del punto en que Estados Unidos llega a este momento dividido. 70 millones de personas apoyaron con su voto a Trump. El triunfo de Biden, si bien claro, no fue enorme, contundente. Trump ha quedado demostrado, tiene el apoyo de muchos norteamericanos, y lo más delicado de esto es que en el extremo están los supremacistas blancos, lo que significa una grave y delicada división social en ese país. Cuéntenos desde su punto de vista y hagamos una reseña, doctor Martínez, sobre lo que han sido estos 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca. Bueno, yo creo que en el caso del señor Trump han habido obviamente claroscuros, creo que más oscuros que claros, pero efectivamente han habido algunos puntos también que han llamado poderosamente la atención. Y uno de los puntos que ha llamado poderosamente la atención, si ustedes quieren desde una perspectiva entre comillas positiva, ha sido tal vez un manejo de relaciones internacionales a los cuales no ha estado acostumbrado previamente Estados Unidos. Al final del día esto en política internacional se conoce como patear el tablero. Obviamente entró y rompió las negociaciones que estaban establecidas previamente, las posiciones que Estados Unidos había tenido durante mucho tiempo, y en base a eso logró ciertos acuerdos. Veamos lo que sucedió, por ejemplo, a nivel de Israel, veamos las situaciones que han sucedido, por ejemplo, a nivel de Marruecos, veamos situaciones que han sucedido en general en Oriente Medio y también el acercamiento en algunas posturas. Por ejemplo, la misma postura con México. Y ahí hay algunos aspectos contradictorios, porque uno de sus ejes de campaña fue precisamente la construcción de un muro. La construcción de un muro que nunca fue realizado, que él sabía que no se iba a poder realizar por múltiples razones, no solamente de carácter económico, de carácter de comercio exterior, y por supuesto también incluso de carácter geográfica y, por ejemplo, también desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y seguridad hídrica, porque son dependientes de sus estados. ¿Qué ha pasado, en cambio, desde la perspectiva personal y a nivel interno? Ha generado un conflicto y, sobre todo, ha generado siempre una pugna con la prensa. Trump, por ejemplo, señaló a los principales diarios y, por ejemplo, a la cadena CNN como uno de los principales adversarios. Hay un libro que resume bastante bien esta situación, que se llama Cómo mueren las democracias y que fue escrito por Levensky y Ziblatt, que son dos profesores, el uno de la Universidad de Harvard y el otro de la Universidad de Chicago, donde ellos hacen un análisis bastante claro del caso de Trump y el nombre es bastante fuerte y se llama Cómo mueren las democracias, y ellos hacen una especie de análisis y establecen cuáles son los puntos específicos para poder reconocer a un gobierno autoritario. Y obviamente lo reconoce diciendo que ataca a la prensa, por ejemplo, genera la idea de, nosotros conocemos como las noticias falsas o fake news, el tema de ataque sistemático, por ejemplo, a determinados grupos de la población. Véase, en el caso de Trump, ha tenido un conflicto bastante grave en los últimos meses que ha derivado en protestas sociales muy grandes y que ha generado el surgimiento, por ejemplo, de los colectivos de Black Lives Matter, ¿sí? Las vidas negras importan. Y, por supuesto, también la generación de una política exterior bastante que llama la atención y, por ejemplo, el apoyo, y sobre todo, no sé si el apoyo sería la expresión, sino la no condena, por ejemplo, al tema de los grupos supremacistas blancos. Cabe advertir que por parte del FBI, una de las mayores investigaciones que se está llevando a la fecha, y no necesariamente solo con lo sucedido en el Capitolio, sino previamente, es realmente en atención a lo que ellos denominan terrorismo doméstico. Y dentro de la idea de terrorismo doméstico se encuentra precisamente este tipo de grupos radicales que generan desorden, vandalismo y obviamente ya incluso llegan a situaciones relativas al terror. Pero claro, también en el caso de Trump, muchos advertirán y dirán sí, pero también fue previo a la pandemia, porque obviamente la pandemia rompió todos los esquemas, también fue una de las épocas, entre comillas, más exitosas a nivel de la economía americana, porque fue una de las mayores disminuciones de desempleo en el país en las últimas décadas,
y obviamente también unos niveles a nivel macro muy interesantes y obviamente que colaboraron al final del día con un desarrollo para el país y por supuesto con unos datos interesantes que en teoría daban a entender que esa premisa inicial de volver a América grande nuevamente, que fue el lema de Trump, se convertía en teoría en cierta realidad. No olvidemos que cuando gana Trump en su elección, él toma mucha parte de esa votación blanca, pero de unas zonas deprimidas, sobre todo desde la perspectiva económica, por falta de empleo. Y la idea fue reinvertir y obviamente cerrar las puertas a, por ejemplo, importaciones y obviamente traer nuevamente las fábricas a Estados Unidos. ¿Cómo? Por supuesto, con una bajada de impuestos significativa, y eso representó obviamente también una inversión importante en los Estados Unidos. Pero no hay que olvidar, en cambio, una cosa desde la perspectiva política y que creo que es fundamental. Hay que darse cuenta que es el primer presidente republicano que no gana, republicano o demócrata, que no gana una reelección desde 1992. ¿Sí? Entonces es un fracaso político. 2, es el primer presidente que pierde tanto la Cámara de Representantes cuanto la Cámara de, en este caso, con el Senado. Entonces son situaciones que desde lo político también se entienden como una derrota, cuando él se presentaba obviamente como un ganador. Sin duda. Y además Trump ha quedado como un pésimo perdedor. Para concluir, doctor Martínez, ¿en qué medida queda afectada la institucionalidad norteamericana? ¿Amerita, por ejemplo, entre otras cosas, pensar para los norteamericanos, hablamos en un cambio en las enredadas normas para elegir presidente? Bueno, yo creo que ese es un análisis que más lo vemos desde América Latina o desde lugares donde funciona de otra manera el tema de la democracia, es decir, un voto directamente representado para una elección. Ellos tienen una historia totalmente diferente y precisamente el tema de los colegios electorales tiene su historia y también, y es muy importante entender esto, también tiene su trascendencia desde la perspectiva política y de representación. No nos olvidemos que no estamos hablando de un Estado unitario, estamos hablando de un Estado federal. Y al ser un Estado federal hay unas razones específicas, tanto a nivel, por eso existe una Cámara de Senadores y obviamente una Cámara de Representantes, pero a nivel de la elección del presidente, los colegios electorales tienen una razón de ser, y la razón de ser que tiene detrás de eso es que todos los estados más o menos se encuentren representados de una manera similar. Caso contrario, existirían ciertos estados que por su baja población no pesarían absolutamente nada en la elección, y obviamente esto les implicaría, por ejemplo, una desatención y obviamente una falta de participación. Yo creo que más bien estos episodios que han sucedido, no solamente de la elección, sino también a nivel de lo sucedido después del asalto del Capitolio, y me refiero a lo que sucedió después, es decir, lo que sucedió en horas de la madrugada, donde la Cámara de Representantes y por supuesto el Senado ratificaron los votos de los colegios electorales y la elección del señor Biden, llaman precisamente a reforzar esa idea que no importa entre comillas, el color del partido, ellos respetaron al final del día la voluntad de los colegios electorales. Situación distinta hubiese sido que los propios miembros, por ejemplo, del Partido Republicano apoyen la toma del Capitolio. Al contrario, hubo una condena unánime y lo que creo totalmente es que, por supuesto, esto quedará escrito en las páginas de la historia como uno de los episodios, como señalaba al inicio, más oscuros en la historia de Estados Unidos. Gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. El doctor Andrés Martínez es experto en Derecho Internacional y es profesor de la Universidad de Cuenca y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es